Ya. Eh, bueno, voy a repetir mi nombre, es Pablo Quichimbo. Yo trabajo actualmente en la Universidad de Cuenca, soy un docente investigador titular. Mis estudios de doctorado los hice en un tema muy distinto al exposición. Mi investigación está más relacionada con los procesos biogeoquímicos en suelos. Pero en el transcurso de mi formación me di cuenta que para el manejo de los recursos, pues es indispensable también tomar en cuenta al factor social. Entonces, bajo ese concepto, traté un poco de cambiar mi rumbo, digamos, de la investigación. Ahora les voy a hablar entonces del diagnóstico de los agroecosistemas suburbanos andinos y les voy a presentar un caso de estudio en mi localidad, que está en el sur del Ecuador. Esta presentación es parte de un proyecto que aún lo estamos ejecutando, por lo tanto, los resultados van a ser resultados parciales. Eh, con mi compañero, pues estamos ejecutando, liderando, digamos, este proyecto y pues me voy a permitir compartirles las experiencias que hemos tenido. Un poco para entender la temática de los sistemas de producción andinos. Esto necesitamos también conocer algo de lo que son la dinámica de la vida del campesinado. ¿Por qué el campesinado? Porque básicamente en los sistemas de los Andes, pues distan mucho de la realidad de los agroecosistemas comerciales. Estaría pensando que si es que ustedes están tratando de asociar con agricultura industrial o comercial, pues este tema es bastante diferente. Estoy tratando de asociar conceptos de economía un poco distinta a la tradicional, a la convencional. Es lo que se conoce como economía campesina. Existen muchas teorías relacionadas con este tema, pero lo principal es que la economía familiar de los sistemas de producción andinos tratan de buscar la seguridad antes que la rentabilidad. De manera que si es que existen riesgos, por ejemplo, de ataques de plagas y enfermedades o estos temas que están en auge ahora del cambio climático o inclusive temas asociados a lo que es el mercadeo, pues estos sistemas tratan de resistir, tratan de sobrevivir si es que vale el término. Para esto, entonces, los sistemas de producción campesinos normalmente aplican diferentes técnicas, técnicas incluso ancestrales. Por ejemplo, de estas técnicas tenemos la rotación y la asociación de cultivos, la agricultura orgánica para la fertilización del suelo, los controles tradicionales y ancestrales de plagas y enfermedades, y así podemos enumerar algunos ejemplos de esas técnicas. Pero, ¿qué es lo distinto realmente? Es cómo nosotros podemos categorizar a estos sistemas. Los elementos principales obviamente van a ser el capital o los instrumentos de producción. Tenemos la fuerza de trabajo que normalmente está distribuida en la fuerza laboral familiar. No, no es el trabajo de una zona o los jefes de familia los que van a marcar la sobrevivencia del sistema de producción. Y también, lógicamente, como un elemento clave tenemos el medio explotado, que usualmente es el suelo, ¿no? Ahora, como componentes de los sistemas de producción andinos, normalmente vamos a tener una combinación de varios subsistemas. Esto va a depender un poco también de la realidad geográfica en la que se encuentran. Así tenemos, por ejemplo, subsistemas de cultivo, es decir, netamente agrícolas, y vamos a tener también los sistemas pecuarios, crianza de animales, ya sean mayores o menores. También podemos tener sistemas o subsistemas, perdón, de transformación de estos. Y también, dependiendo de la tipología de los sistemas de producción, podemos encontrar una mano de obra que puede ser vendida o exportada del sistema. Entonces, todo ese complejo hace que esta tarea no sea tan fácil de ser estudiada, de ser comprendida. Básicamente, entonces, cuando nosotros queremos tener la diferencia entre la agricultura empresarial y la agricultura campesina, entonces
está en esto del trabajo, ¿sí? La UNA obviamente va a considerar el trabajo como un costo de producción fijo, mientras que en la agricultura andina esto no es considerado así. ¿Por qué esa diferencia? Pues simplemente para poder resistir a los cambios. Entonces ahí entra el concepto de resiliencia y es por esta razón que estos sistemas tienden a ser adaptativos. Esto lleva a que nosotros tengamos una muy alta variedad de los agroecosistemas. Para explicar un poco, eh, vamos a utilizar una escala geográfica amplia. Por ejemplo, aquí tenemos una cuenca hidrográfica. En esta cuenca nosotros podemos ver una zonificación, típicas zonificaciones de cuencas andinas, por ejemplo, cuando lo dividimos en partes altas, medias y bajas. Lo interesante de esto es tratar de ver si es que existen similitudes entre los sistemas de producción en la parte alta y en las otras zonas que están más abajo en las altitudes. Al hacer este estudio nos dimos cuenta que obviamente los sistemas de la parte alta tienen características en común y una de ellas es la forma como se da la explotación agropecuaria. Aquí tenemos en las partes altas, por ejemplo, como ven en esta figura, sistemas ganaderos básicamente. Se caracterizan por tener propiedades bastante grandes y en donde también existen explotaciones forestales. La densidad poblacional es bastante baja aquí. Si es que nosotros continuamos nuestro análisis descendiendo, en la parte media vamos a encontrar que estas zonas que antes eran ganaderas empiezan a reducirse. Y vamos a ver también una aparición de otros sistemas de producción de cultivos en donde los frutales empiezan a dominar. Y si es que nosotros bajamos aún más, vamos a tener ya una densidad poblacional más alta y vamos a ver cómo las zonas de cultivo empiezan a ser diversificadas. Pues existe una tendencia normal y esto es algo común en las zonas de montaña, es característico en los Andes. Pero ahora, si es algo común, ¿por qué nosotros estudiamos o por qué tenemos que estudiar? Básicamente porque cada una de estas zonas requiere una especificidad en su manejo. Y claro, para esto entonces tenemos que enfatizar en estos diagnósticos que sean lo más objetivos posibles. En el título ustedes hallaron el término de suburbano. ¿A qué hace referencia eso? Que más abajo de las áreas, digamos, de las cuencas en donde confluyen, ya digamos, las aguas o las tierras de aguas abajo, normalmente vamos a tener centros poblados. Aquí tenemos, por ejemplo, para esta zona, la ciudad de Azogues, que está también localizada en el sur del Ecuador. Este es un ejemplo, nada más. Es una ciudad pequeña. He puesto aquí el número de habitantes para que tengan una idea. Estamos hablando de alrededor de 70.000 habitantes. Pero ¿qué va a pasar si es que nosotros tenemos zonas en donde las ciudades son más grandes? Por ejemplo, aquí tenemos a la ciudad de Cuenca, también localizada en el sur del Ecuador. De hecho, Cuenca es la tercera ciudad más grande en este país. Y nosotros podemos ver que el centro urbano tiene una población de aproximadamente 600.000 habitantes. Con esta densidad bastante alta, obviamente la dinámica de la economía va a ser también distinta. Entonces, lo que normalmente se esperaría es que la gente trate de sobrevivir ante esta realidad de la urbanización. ¿Por qué? Porque estas zonas normalmente tienden a crecer continuamente, ¿no? Y empiezan a invadir las zonas rurales. Ahora, puede darse también el fenómeno contrario social de que la gente de las áreas rurales empiecen a migrar a las partes urbanas. Entonces, esas dinámicas hacen que prácticamente la realidad de los sistemas de producción suburbanos sean particulares. Cuando nosotros hablamos entonces de estos espacios suburbanos, estamos tratándolos como una interfaz entre la parte rural y la parte urbana. Es un área bastante dinámica y como les dije, los procesos de la economía están marcados, por ejemplo, por transferencias tanto de mano de obra como también de recursos económicos
y esto asociado a las actividades agrícolas y pecuarias. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner énfasis en estudiarlos con detenimiento. Son sistemas muy comunes en las zonas de montaña. En los Andes es muy común, los van a encontrar casi que en todas las ciudades asociados a estos espacios de transición. Esto nos motivó a que tengamos como objetivo el entender la realidad de los agroecosistemas suburbanos en una zona andina ecuatoriana. Pero ojo, aquí vamos a tratar de hacer este diagnóstico desde un punto de vista, que es la perspectiva de los actores claves. ¿Por qué es interesante esto? Si es que nosotros hacemos diagnósticos, conocemos que existen muchas herramientas, pero una cosa es que nosotros tengamos la realidad explicada por los actores principales como son los productores y también las personas de instituciones que apoyan a las actividades agropecuarias. Y otra cosa es tener un diagnóstico técnico, técnico-científico, que nos llevaría a otros objetivos. Sin embargo, estos dos tienen que ser combinados en algún momento. Como decía al inicio yo les voy a presentar una parte del proyecto que estamos realizando en la Universidad de Cuenca, que es bastante complejo y esta parte, al menos de la exposición, está destinada a cubrir este objetivo. El área de estudio, como les indiqué, es en la ciudad de Cuenca. Esta ciudad tiene cierta particularidad en el contexto nacional. Primero porque es una zona de continuo crecimiento. Por otro lado, también los efectos de migración, tanto nacional como internacional, lo está afectando. Entonces, son zonas en donde las tierras normalmente están siendo abandonadas. Y por otro lado, también es una zona en donde existe un alto desarrollo industrial, al menos dentro de la realidad del Ecuador. Y eso hace que prácticamente junto a la población tan grande que representa la tercera en nuestro país, bueno, en Ecuador, hace tengamos que centrar un poco las fortalezas nuestras en buscar estrategias para poder tomar decisiones para un manejo sostenible, digamos, de esta zona. Bueno, hemos tratado de incluir a la mayoría de los distritos que están en los alrededores de esta ciudad, pero como ustedes saben, en el mundo de las ciencias sociales y la inclusión de este factor, el factor social es bastante complejo. Entonces, a pesar de que nosotros hicimos invitaciones a las personas o a los organismos locales, administrativos, político-administrativos de la provincia, pues tuvimos la participación de 5 distritos. Existen varios distritos, pero estos fueron los que aceptaron ser parte de este trabajo. Entonces, vamos nosotros a explicar nuestros resultados en función de eso. Bueno, como parte de la metodología, para hacer el diagnóstico nosotros utilizamos estas herramientas DAFA. Ustedes las conocerán también con otros nombres, FODAS, FOCAS, SWOT en inglés. Y pues bueno, estas herramientas, como ustedes saben, son especializadas en darnos o en ofrecernos un diagnóstico, pero con miras a buscar estrategias o planificar estrategias para resolver un problema que ha sido identificado. Pues bueno, nosotros vamos a ocupar esta técnica, bueno, la estamos ocupando todavía dentro del proyecto y lo enfatizamos dentro de una investigación de tipo descriptiva y cualitativa. Entonces, lo interesante obviamente era que se incluya a la gente, ¿no? Que ellos sean los protagonistas, que ellos mismos den su realidad. Y obviamente con la asistencia técnica, pues les dábamos más o menos cuál es la perspectiva que ellos tendrían en función de su realidad. Aplicamos un muestreo no probabilístico de tipo intencionado. La muestra básicamente estaba basada en la participación de los principales actores, ¿sí? Fundamentalmente los agricultores
y los representantes de otras organizaciones que están apoyando también a las actividades agropecuarias. Como les decía, la herramienta de diagnóstico es la herramienta DAFO, pero bueno, pusimos bastante énfasis en la matriz MEFI, ¿sí? Que es una matriz de evaluación que contempla básicamente a los factores internos. Un poquito para hablarles de esto del DAFO para los que no están muy relacionados o no han escuchado de este término. El origen, en realidad, de este término es un poco impreciso. La literatura normalmente está poniendo, digamos, los acuerdos en que universidades, por ejemplo, la de Harvard, unos citan que en su famosa escuela de negocios se utilizó por primera vez. Otros afirman que, por ejemplo, estuvo en Princeton. Y lo principal de esto es que, a pesar de que no se tiene un origen preciso, es una herramienta que ya lleva más de 50 años utilizándose. ¿Sí? Algo interesante es que normalmente se lo utiliza en el mundo de los negocios para planificación estratégica, pero también puede ser utilizada en otros campos. En la situación, digamos, de los diagnósticos agropecuarios, no es tan conocido, al menos dentro de los reportes técnicos científicos, pero en las cuestiones, digamos, operativas, normalmente se lo utiliza, pero no está reportado en la literatura. ¿Sí? Entonces, es por eso que ustedes cuando escuchen o traten de buscar información sobre los FODAs o DAFOs aplicados a las ciencias agropecuarias, pues son reducidos los casos. Bueno, para nosotros aplicar esta técnica necesitamos también un poco contextualizar, digamos, la realidad para que la gente trate de asociarse. ¿Sí? En otras palabras, las personas normalmente van a participar si es que nosotros empezamos a lanzar ideas. ¿Sí? Obviamente ideas relacionadas con el diagnóstico. Entonces lanzamos preguntas como las de este tipo. He puesto aquí algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿dispone el agricultor de terreno para la producción? Este puede ser propio o puede ser arrendado. Dispone de insumos como, por ejemplo, riego, fertilizantes. Dispone de tecnología. Hablamos aquí, por ejemplo, de los equipos tecnológicos, pero también de los servicios que en la actualidad son muy importantes, ¿no? Para poder sobrevivir. Muestra de esto es lo que acabamos o lo que todavía estamos viviendo, ¿no? Por los efectos de la pandemia, que prácticamente todo hizo que sea llevado a un marco de no presencialidad, de teletrabajo y híbrido. Claro, estamos hablando de zonas suburbanas, entonces es más fácil contar con estos servicios. No es el caso, por ejemplo, de las áreas rurales, en donde nosotros sabemos que por las limitaciones tanto de alcance de la tecnología como también de los costos y otros asociados, hacen que esos sistemas de producción no tengan fácilmente disponibles esas oportunidades de servicios. Bueno, entonces, poniendo ese marco general de discusión, las personas empiezan a emitirnos sus criterios, sus ideas, empiezan a tratar de buscar consensos en qué es lo principal que les caracteriza a sus sistemas de producción en función de la realidad propia de ellos. Entonces, estas preguntas no es que se aplicaron para desarrollar el FODA, sino más bien simplemente fueron el contexto para que la gente empiece a participar. Hay que recordar que las preguntas normalmente son aplicadas como ejemplos, pero las respuestas o los enunciados básicamente tienen que salir de ellos. Ellos tienen que dar su diagnóstico. ¿Sí? Bueno, entonces, hablando ya de los resultados, como les decía, son resultados parciales. Lo interesante es que salieron de ellos, ¿no? De la gente que estuvo participando en los diferentes talleres. Aquí tenemos resultados por los distritos.
Por ejemplo, en este primer distrito, nosotros vemos el diagnóstico dado desde los factores internos, es decir, de las características de sus sistemas de producción propios, ¿no? Sin depender de factores externos. ¿Por qué es interesante esto? Porque estos factores internos, ellos sí tienen la capacidad de modificarlos, mas no así los factores externos. Por ejemplo, si es que hay una devaluación de la moneda, no es el caso de Ecuador, pero digamos de otros países en los que estos sistemas de producción obviamente manejan un sistema diferente al del dólar, por ejemplo. Entonces pueden haber estas devaluaciones y eso ya no, o al menos las personas ya no tienen mucho que ver con eso, sino más bien es el sistema general de la nación la que va a tratar de controlar. Entonces, por eso es que es interesante este análisis desde los factores internos. Ahora, para eso se hacen puntuaciones. Obviamente, primero se destaca la importancia de los factores que las personas mismas están mencionando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de eso. Por ejemplo, para este distrito, tenemos que la topografía óptima para la agricultura es considerada como una fortaleza de esta región. Sin embargo, vemos aquí la ponderación de acuerdo a la importancia. ¿Sí? Entonces, ellos mismos tratan de ver cuáles factores más importantes. Sin embargo, también tenemos otra columna que es la clasificación de la evaluación. Entonces, una cosa es que sea importante, pero otra cosa es poder darle funcionamiento apropiado a sus sistemas. Entonces, haciendo una valorización de de la importancia versus la evaluación, tenemos esta columna de la valoración. Y aquí vemos entonces los valores. Valores más altos obviamente van a destacar las principales fortalezas. Aquí he puesto resaltando una como ejemplo. Los suelos fértiles para la producción es la principal fortaleza de este distrito. Pero las debilidades que son los contras o los contrarios a estas fortalezas, pues vemos aquí que los sistemas son un tanto ineficientes y por lo tanto no pueden competir en precios. ¿Sí? Esto sobre todo cuando los comparan con los sistemas de producción del norte del Ecuador. Entonces es una debilidad de este distrito. ¿Sí? Entonces esa es la lógica obviamente de los análisis FODA, al menos cuando analizamos. Aquí tenemos para otro distrito. Vemos aquí que las fortalezas son obviamente distintas. Aquí hay que enfatizar que la realidad es diferente para cada distrito. Obviamente las personas conocen sus sistemas de producción y bajo su conocimiento pues expresan sus debilidades y fortalezas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el buen funcionamiento de los sistemas de riego es una fortaleza para ellos, notificado obviamente por el valor elevado de esta columna, ¿no? En el mismo nivel, por ejemplo, tenemos la infraestructura para la comercialización. De hecho, este distrito cuenta con un mercado local. Entonces, esto es una fortaleza notable para ellos. Igualmente acá la disponibilidad de vías adecuadas. Es una zona que está muy cerca de la ciudad. Bueno, todas están cerca, pero esta tiene la particularidad de que está creciendo de una manera bastante rápida, que incluso está ya pasando a ser un territorio urbano antes que un semiurbano. Entonces, obviamente, las fortalezas van a ser distintas que las del otro distrito. Igualmente, las debilidades. Pasamos a otro distrito, por ejemplo, el distrito 3. Aquí vemos que lo que resalta como fortaleza principal de ellos es la organización de la gente. Entonces, eso es algo que es un insumo, digamos, dentro de los sistemas de producción, que es la capacidad de la gente como tal, el factor social. Vemos que en cambio como debilidades tenemos deficiencias de agua para las plantas, ¿no? También tenemos los precios bajos de comercialización. Si es que pasamos al otro distrito, igualmente vamos a tener diferencias. Entonces, aquí en este cuarto distrito vemos que una de las fortalezas es que están diversificando los cultivos.
y están aplicando obviamente principios de la agroecología. Y por otro lado, en cambio, tenemos la debilidad. En este caso coincide con la del otro distrito. ¿Sí? Estamos hablando que el riego, la deficiencia de riego es un problema que se tiene para los sistemas de producción. Finalmente, en este distrito 5, nosotros vemos que, por ejemplo, la calidad de los productos son buenos y eso ellos lo ven como una fortaleza principal. En tanto que vemos que la comercialización es una deficiencia. Les falta infraestructura para comercializar sus productos. Igual también la falta de promoción. Entonces, nosotros si es que analizamos estos factores internos, fácilmente sí pueden ser revertidos o pueden ser modificados para una mejoría. ¿Cómo nosotros resumimos todos estos hallazgos? Nosotros podemos hacer un balance. De hecho, ustedes en la parte de esta columna, en la parte resaltada en negro, tenemos un valor, por ejemplo, de 2.43. Si es que nosotros cogemos todos esos valores y hacemos un balance, vamos a darnos cuenta que el promedio es de este valor. Pero, de acuerdo a las directrices de los análisis DAFO, nos dice que cuando los valores son inferiores a 2.5, estos sistemas son muy susceptibles a cambios, a impactos negativos, son muy vulnerables. Nosotros podemos ver que a pesar de que el promedio es superior a 2.5, pero vemos que hay un distrito que tiene 2.43. Pero además de eso, inclusive, vemos que si es que redondeamos a 2.6, o sea, están prácticamente en el borde de convertirse en sistemas vulnerables. ¿Qué significa? Que se deben tomar medidas, se deben armar estrategias para garantizar la sostenibilidad de sus sistemas de producción. Si es que no se hace eso, pues puede haber dos situaciones. La una es que estos sistemas desaparezcan. La otra es que cambien notablemente su dinámica. Es decir, que pasen, por ejemplo, de ser sistemas agropecuarios a otros sistemas dentro de una economía general. Por ejemplo, que la mano de obra se pierda para el campo y que más bien esa mano de obra pase, por ejemplo, a ser parte de la economía de la ciudad, ya sea, por ejemplo, ocupándose en la construcción o, o también, no sé, ocupándose en cualquier actividad típica de las ciudades. Como conclusión, nosotros podemos decir que estas zonas, que son un ejemplo de sistemas de producción suburbanos andinos, prácticamente se encuentran en el borde de la vulnerabilidad. Entonces, tenemos que trabajar intensamente, tenemos que también hacer estudios complementarios, porque esto de aquí obviamente es un diagnóstico dado básicamente desde el punto de vista de los productores. Necesitamos buscar soluciones, pero también, como les decía, se requieren de más estudios que sean un poco más específicos. Y aquí les quiero hablar, antes de culminar con mi presentación, del trabajo en progreso que actualmente lo tenemos. El siguiente paso es hacer el diagnóstico ya de una manera más técnico-científica, es decir, estudiar los sistemas de producción tal como están, sin incluir ahora tanto el componente social, sino irnos más bien hacia la caracterización física de estos sistemas. Entonces, para esto, el estudio que estamos ejecutándolo actualmente se basa en un muestreo proporcional estratificado, en donde el tamaño de la muestra es de 285. Son 285 sistemas de producción que nosotros vamos a levantar los datos, hacer encuestas, mediciones, y en función de eso queremos construir las tipologías de estos sistemas. Entonces, una vez que ya tengamos estas tipologías, va a ser más fácil asociarlas con el diagnóstico social. De manera que combinados nos pueden llevar a tomar estrategias como para buscar una solución o posibles soluciones sostenibles para esos sistemas de producción suburbanos.
Bueno, eso es lo que les tenía preparado para conversar, ¿no? Un poquito, transmitirles esta experiencia que todavía está en progreso, ¿no? Bueno, estas son las fuentes que he citado y les dejo abierto el espacio para comentar que tengan.